Hola, aquí estamos de nuevo con ustedes en otro video de la asignatura de Física 3 de la Escuela de Física de la Universidad Industrial de Santander. Nuestro tema para hoy es el análisis de un fenómeno sumamente interesante que ocurre cuando la fuente que emite las ondas sonoras se mueve con una velocidad mayor que la del sonido. Comencemos imaginando una fuente que emite sonido simétricamente. Ella será el centro de una serie de frentes de onda, es decir, de lugares de máximo cambio de presión respecto de la media que se alejan radialmente a la velocidad del sonido. Si la fuente se mueve, dejará de ser el centro, y los frentes de onda se acumulan en la dirección del movimiento y se distancian en la dirección opuesta, como muestra la imagen del video. Esto es exactamente la descripción del efecto Doppler, cuando la fuente se mueve respecto del aire. La pregunta es, ¿podríamos extrapolar esta situación a cuando la velocidad de la fuente supera a la velocidad del sonido? Consideremos un avión supersónico que va continuamente emitiendo. Cuando está en x1 igual a 0 en el origen, emite un frente de onda que pasado un lapso tendrá un radio R1, mientras que el avión estará en el punto x2, una distancia mayor. El frente de onda correspondiente a x2 alcanzará el radio R1 cuando la fuente esté en x3, y así sucesivamente. En ese momento el primer frente de onda ya tendrá un radio R3. La distancia recorrida por la fuente desde el instante inicial es x3 igual a la velocidad de la fuente multiplicado por el lapso t. Mientras que en ese mismo tiempo el frente de onda inicial tendrá un radio R3 igual a la velocidad del sonido por t. La línea tangente a todos los frentes de onda que va emitiendo la fuente hace un ángulo θ con la trayectoria. Ese ángulo define un cono llamado el cono de Mach. Podemos calcular el ángulo del cono advirtiendo que una línea tangente y el radio en ese punto son perpendiculares. En otras palabras, los puntos O, X3 y C forman un triángulo rectángulo, del cual el seno del ángulo θ es R3 entre X3, es decir, la velocidad del sonido por el tiempo entre la velocidad de la fuente por el tiempo. Simplificando y despejando el ángulo, concluimos que el seno del ángulo es igual a la velocidad del sonido entre la velocidad de la fuente. En la vida real, los frentes de onda son esferas y no círculos como los del dibujo, y las líneas inclinadas de la figura forman un cono tridimensional. Sobre la superficie del cono hay una interferencia constructiva de todas las ondas que va emitiendo la fuente. Ellas crean una enorme presión que pasa de 0 a un valor relativamente grande de manera discontinua. Entonces se escucha un estallido que se llama explosión sónica. En el lenguaje habitual el fenómeno se conoce como romper la barrera del sonido. Debemos notar que para que estas relaciones tengan sentido, la velocidad de la fuente debe ser mayor o igual que la de la onda sonora, porque en caso contrario el seno sería mayor que 1. En el caso crítico, en cambio, cuando el foco emisor se mueve exactamente a la velocidad del sonido, el seno vale 1, es decir, que el ángulo del cono es pi medios. El cono se abrió tanto que es un plano perpendicular a la dirección del movimiento. En términos del efecto Doppler, estudiado en otros videos, lo que ocurre es lo siguiente. Sabemos que cuando la fuente se mueve respecto del aire, la frecuencia detectada es la frecuencia emisora dividido entre 1 menos el cociente de las velocidades. Si la velocidad de la fuente se hace igual a la del sonido, la frecuencia detectada diverge por haber un 0 en el denominador. Esto indica que todos los frentes de onda están juntos. De ahí la interferencia constructiva y el crecimiento abrupto de la presión y del sonido explosivo. La onda sonora en esas circunstancias se llama una onda de choque y lleva suficiente energía por la suma coherente de amplitudes que es capaz de romper los cristales de ventanas. Por esa razón los vuelos supersónicos están prohibidos sobre áreas urbanas. Hemos usado como modelo una fuente que emite sonido, pero hay que señalar que la onda de choque se produce cuando un objeto supera la velocidad del sonido. Una muestra es esta foto de una bala. El ángulo del cono permite determinar que la velocidad de esa bala es 1.9 veces la velocidad del sonido. ¿Ondas de choque con otro tipo de ondas? Sí, son cotidianas en la superficie del agua cuando una embarcación va más rápida que ellas. En ondas electromagnéticas, pensaríamos que el fenómeno no podría ocurrir. Al fin y al cabo, ningún objeto material puede moverse a la velocidad de la luz, mucho menos superarla. Pero la velocidad de la luz en vidrio, por ejemplo, es alrededor de 2/3 de su velocidad en el vacío. Si se dispara una partícula cargada
con suficiente energía, irá más rápido en el cristal que la luz y formará una onda cónica de radiación electromagnética. Midiendo el ángulo del cono, podemos determinar la velocidad de la partícula. La radiación emitida se conoce como radiación de Cherenkov, en honor a su descubridor. Pavel Cherenkov compartió el premio Nobel del año 1958 con Tamm y Frank, quienes contribuyeron a la explicación teórica del fenómeno. Los detectores de Cherenkov se usan para detectar partículas cargadas asociadas con rayos cósmicos. Eso es todo por los momentos. Los esperamos de regreso en nuestro próximo video.